¿Sabes por qué? Porque el valor está en colectivismo. Sí. En colectivo es muy difícil decir no, porque si vas a decir no, ¿qué va a pasar? Vas a estar excluido. Y si vas a estar excluido, ¿qué va a pasar? Vas a morir, digamos así. Claro. Y en la cultura individualista, todo, no importa. El mundo ha cambiado muy rápido y los efectos post-pandemia sin duda han acelerado esos cambios. Lo que se supone que iba a suceder en años empezó a suceder solo en meses. Trabajo remoto, transformación digital acelerada, automatización y dentro de todo esto, la visión de un mundo más globalizado y con menos fronteras digitales. Esto, asimismo, trae nuevos desafíos y nuestra referente del día de hoy precisamente es experta en estos temas. Ella es Catarina Matve Eva. Es lingüista, coach y fundadora de Amolingua, una empresa que se dedica a entrenar a las personas en el desarrollo de habilidades blandas en idiomas extranjeros. Es decir, preparan profesionales en aspectos culturales y comunicacionales para alcanzar objetivos globales, dice la tarea. Está de visita por primera vez en el Ecuador. Eh, Ella está radicada en el mundo. Quise averiguar un poco sobre eh, dónde está radicada y ella va a responder un poco sobre esto en la entrevista del podcast. Pero bueno, está en Ecuador y te agradezco por haberme dado espacio en una agenda tan apretada. Tengo entendido que vas a estar en Nueva Zelanda, en Nueva York y en un montón de lugares más que me gustaría que me expliques. Gracias, Cata, por aceptar la entrevista. Hola Eric, hola a todos. Muchísimas gracias por esta introducción. No me sorprendo. ¿Te has preparado bien? Genial, porque la verdad es que la gente se confunde mucho conmigo y se entiende. Ahora, aparte de Amolingua, tengo otra empresa. Ya llevo bastante tiempo, pero solamente este año empezamos a anunciar todo lo que se llama Lingua Plus. Y en Lingua Plus nos dedicamos a capacitación de maestros, profesores de escuelas, universidades, más que nada en multilingüismo, multiculturalismo, que por ejemplo maestros en Ecuador que trabajan en escuelas bilingües podrían capacitarse con nosotros para ampliar, digamos, su conocimiento y después aplicarlo en práctica. Increíble. Hay una frase que me llamó mucho la atención en tu página web. Objetivos globales. ¿Qué es eso? Preparas profesionales para objetivos globales. ¿Qué son objetivos globales? Mira, estamos aquí en Guaquil, estamos en Coworking de Guillermo. Bueno, y hay varios startups que se nacen aquí, pero tienen ambiciones globales. Quieren, por ejemplo, desde Guaquil ir a todo Ecuador, después la región, continente, no sé, alcanzar Europa, a los Estados Unidos, África. No me dicen, no sé, Brasil es otro continente, lo sabemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que necesitan prepararse no solamente por la parte de idioma, por ejemplo, si en caso en Brasil y también en algunos casos de español, sí, porque todos acá, como un tema, que todos hablamos en español distinto, de país a país. Sí, y eso es súper importante porque la gente de Europa o los Estados Unidos viniendo a América Latina dice, ah, no, todo es español. No, no es posible. Entonces, primero es el tema prepararse con el idioma. Otro tema que es como con gafas, con filtros, que viniendo por ejemplo de Guaquil, vas a tener tu cuadro del mundo, tu percepción del mundo. Entonces vas a pensar, bueno, ¿cómo hacen negocio acá? Probablemente puede hacer si hay algo parecido ahí. Y resulta que no. Entonces significa que necesitas aprender cómo hacerlo, necesitas aprender cómo negociar, cómo atender al cliente, cómo también construir un equipo internacional también ver cómo desarrollar estrategias de marketing en otro país, en otra cultura. Y eso es re importante porque lo que funciona acá puede ser que no funcione ahí, lo que funciona ahí puede no funcionar en otro país. Así que eso es como global, es como, se dice como local como global, local, que tienes que convertirte en un local um, yendo global, digamos, que, no sé, si entras al mercado en México, si México, por ahí tienes que ya sentirte más mexicano para entender mejor a qué se dedican, de qué viven prácticamente, con qué respiran. Y una cosa es que te lo diga una persona que lo vive de una manera teórica, pero tú has vivido
estas diferencias culturales. Cuéntanos un poco ese background de dónde has vivido, cómo ha influido todas estas corrientes culturales y idiomáticas en ti. Sí, prácticamente te vamos de eso, sí. Ya como te traté de contar, entonces, que, digamos, desde mi familia, sí, desde el nacimiento, estoy en este mundo multicultural, multilingüe, porque parte de familia viene de Grecia, parte de familia viene de Polonia, mis padres crecieron en Mongolia, como siendo extranjeros, sí, ahí en este país, y todos sus años escolares estaban por ahí creciendo, y después vinieron a Europa Este, y se conocieron por allá, y bueno, me nací en Moscú, la Unión Soviética colapsó, entonces sí crecí en Moscú, en Varsovia, después, como siendo ya expuesta a varias culturas, digamos, desde chica, ya podía sentir que hay diferencias, ¿sí? Pero aparte de eso, cuando empecé a viajar con grupos escolásticos, digamos, de escuela, de universidad, más en otros países en Europa, entendí que ya no me bastaban, digamos, tipo, 3 idiomas. Estaba hablando cuando sí tenía tipo 14, 15 años. Y por ahí, a estudiar más y más, como fue estudiar en, bueno, parte de Polonia, Rusia, España, Francia, Italia, Escocia, Inglaterra. Escocia e Inglaterra son países distintos. Sí, y por ahí también, sí, como China y los Estados Unidos, al final como Portugal, Alemania, entonces al final como vine también a estudiar, trabajar como en más de 40 países. Mucho. También como viví bastante ese tiempo en 9 países. Y con esto todo, cuando vienes, te adaptas o aprendes a adaptarte a nuevo contexto, nuevas circunstancias, costumbres, tradiciones, esto todo te ayuda a desarrollar esta habilidad de adaptarse, ¿sí? Adaptarte, porque mucha gente está con este mindset rígido. Y yo también vi esto. Y yo conozco a la gente que tiene, sí, esta rigidez, y no es como malo, esta persona, no, solamente que quiere, digamos, salir de su, digamos, zona de confort. Sí, pero tienen miedo, temen, tienen miedo porque están así, quieren sí controlar todo. Y es el tema que cuando viajas y cuando empiezas a trabajar así globalmente, paso a paso, empiezas a desarrollar esta habilidad de adaptarte. Mira, que algo me parece interesante cuando empecé a chequear tus redes, le agregas el aspecto cultural, lo cual me parece interesante porque conozco muchos profesionales que dicen, ah, sí, tengo que aprender inglés, y se limitan a la parte idiomática y dicen, ok, si me preparo en inglés, las puertas del mundo se van a abrir, pero muy pocos, por decir, por lo menos en mi círculo, nadie me ha dicho como, ay, y la parte cultural, la parte de habilidades blandas, porque en el fondo todos sabemos que piensan diferente, que la manera de trabajar en otros lados es diferente. Tú incorporas esta parte cultural, influye mucho esta parte cultural en el desarrollo del profesional o en las oportunidades que se les brindan. Absolutamente, porque mira, ese sí, este debate famoso que cuando tengamos inteligencia artificial va a resolver todo, que va a traducir todo, ya podemos ver que ya, no sé, con Google, sí, con Translate o otros también, sí, otros programas que nos traducen, sí, textos, pero no nos traducen que está aquí, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y ese es el tema, que cuando hablamos de comunicación, de parte cultural, también hablamos de sociología, psicología, todo esto que está radicado, ¿sí? Ahí con generaciones, ¿sí? En un lugar. Entonces, si solamente vienes con el idioma, es prácticamente aprendes un código, porque si idioma al final sí es un código, pero no sabes cómo aplicarlo, o no sabes en cuáles son sus circunstancias aplicarlo, porque es como dicen, no aprendes palabras, aprendes frases, sí, aprendes frases porque frases de todo, pero sin contexto. Claro. Y contexto, esa es la parte sociocultural. Y por ahí viene todo, percepción del mundo, percepción de tiempo, percepción de espacio. También, por ejemplo, hoy estamos acá, nos acordemos, encontramos tipo a las 3 y sabemos que tránsito en Guayaquil es bastante pesado. Y yo como, digamos, extranjera para Ecuador, si viniendo acá, todavía no sé si probé todos estos días, siempre, no sé, estoy atrapada, si estoy en tránsito.
Y yo entiendo que, ok, si voy a venir un poquito más tarde, no pasa nada, porque sí, probablemente lo mismo está pasando contigo. Pero si hacemos lo mismo en Europa Central, claro, vamos a pensar Alemania, Suiza, y es como un estereotipo, pero este estereotipo está basado en las condiciones reales. Exactamente, sí, mundo real. Entonces, si vamos por ahí, ay, no, van a insultarse. Claro. Sí, puede pasar todo, o puede ser, digamos, no sé, va a tener tanta ansiedad que algo pasó contigo, con tu coche, vehículo, lo que sea. Y en realidad solamente, no sé, sí, sí, estabas mal, no sé, estabas hablando con tu compañero, amigo, y era más importante para ti porque tú vienes de cultura que se está enfocada en relaciones en lugar de objetivos, porque eso que dicen, ¿me entiendes? Y listo, Claro. ya. Y mira, y aquí surge algo que estuve chequeando en mi pequeña investigación y la verdad es que no me había dado cuenta de eso y es que se genera como un alter ego. Estuviste hablando de esto en unos videos que estuve chequeando y sí que es cierto porque, por ejemplo, digamos, el ecuatoriano, el estereotipo es impuntual, solemos ser impuntuales, pero cuando el ecuatoriano ya vive mucho tiempo en otro país cambia. Pero cuando vuelve al Ecuador vuelve a ser impuntual. Entonces, en algún sentido, se genera como otra capa en el cual te adaptas no solamente a nivel idiomático, sino que te adaptas a nivel de trabajo. Los que viven en Estados Unidos, aquí en Ecuador, digamos, no tienen como una ambición, probablemente puedan hacer mucho dinero, pero emigran y en Estados Unidos de repente les va mejor, pero te dicen, es que acá trabajamos desde las 6 de la mañana, no paramos, almorzamos en 2 minutos y es como que desarrollan otra personalidad y yo me pongo a pensar desde afuera, pero ¿por qué no hiciste eso acá? Probablemente en Latinoamérica, si trabajas con el mismo impulso, vas a salir también adelante, pero acá no. Entonces se genera como este alter ego que no lo había visto de esa manera hasta que no vi tu video y digo, sí, es cierto. Hay de eso, sí, hay muchos casos y para mí es como caso empírico, claro que está observando, pero también si estás mirando en la sociedad, otros emprendedores, como dices, si mudan, si, la gente de academia también empieza a notarlo, porque hay el tema de identidades, digamos, a dónde perteneces y a qué grupo, puedes tener múltiples sí, identidades. Y hay temas de personalidades. Y esto viene de Carl Jung, que está hablando de varios tipos de personalidades también. Y si nos profundizamos, que vemos que cuando uno empieza a aprender otro idioma y tiene esa experiencia de inmersión cultural, sí, otra cultura, otro país, por ahí empieza a nacer esta personalidad, ¿sí? Otra personalidad, como dices, alter ego lingüístico, y de repente esta persona empieza, digamos, a ejecutar algunos rasgos de su carácter que no eran tan vivas en su país nativo, en otro país. Y eso que es súper curioso, súper interesante, y como ya llevo años investigando y quiero profundizar más y más para entender de verdad cómo podemos aplicarlo, cómo nos sirve, ¿sí? También en trabajo, en la vida, en nuestras relaciones, porque en realidad somos humanos, somos muy complejos. Y entonces por ahí se puede ver que, por ejemplo, qué cultura te ayuda digamos, abrirte mejor en sentido de estos rasgos de carácter. Como dices, en los Estados Unidos trabajan mejor. ¿Por qué? Por el contexto sociocultural y también si viene idiomático, porque todo esto está conectado. Si puedes describir que está aquí sobre la mesa, bien, ya tienes estos conceptos acá en la cabeza. ¿Parece? ¿Qué crees tú que le cuesta mal culturalmente al latino para adaptarse quizás a Europa o al mercado norteamericano? ¿Qué nos cuesta más? ¿Y qué yo he visto? Y también si puedes decirme eso, confrontarme, decirme, no, no, no es así. Pero más que nada, no digo que todos, pero muchas culturas latinas tienen este enfoque en colectivismo, en relaciones, y eso, digamos, está a tope de todo. Que, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de negocios, de objetivos, ¿sí? O hay fechas de entrega, las relaciones cálidas, el desarrollo de relaciones, van a estar como en preferencia. Entonces significa si estamos trabajando contigo y tenemos una meta,
Por ejemplo, 1 de junio tenemos que entregar un proyecto, pero no lo entregamos. Y me dices, bueno, para mí la relación laboral que tenemos es más importante que este objetivo, bueno, vamos a cambiar la fecha de entrega, listo. ¿Eso qué pasa? Y por eso también dicen que como América Latina todo es un poquito más lento, digamos, que Europa o Estados Unidos, como así, comparando un poco. Pero ¿qué pasa? Que cuando trabajamos así con Europa, en muchos países, todo así, que objetivo. De nuevo digo, más como, digamos, Europa central. ¿Y qué pasa? Las culturas que están enfocadas en objetivos no tienen paciencia con las culturas que están enfocadas en las relaciones. Y estas que están enfocadas en las relaciones sienten abandonadas por las culturas que están así. Y como, digamos, ah, dicen como vision tunnel vision, que están solamente enfocados en objetivos. Y por ahí, en este diálogo intercultural, necesitamos encontrar por ambas partes cómo necesitamos encontrar una solución, cómo podríamos colaborar. Y siempre dicen, bueno, para la gente que está enfocada en relaciones, necesitan tratar de dedicar más tiempo a los objetivos, mientras los que están sí, el objetivo es dedicar más tiempo a la comunicación. Claro, porque la mayoría, por ejemplo, digamos, los libros de desarrollo personal que generalmente se leen en Latinoamérica no son basados en la realidad de Latinoamérica. Todos son enfócate, objetivo, que en 12 semanas. Y por eso quizás como que nos cuesta un poco, porque es basado en esa visión norteamericana o europea, no sé, más práctica. Sí, no, no está adaptada. No, por nada. Sí, pero todos objetivos. O sea, tú vas a la sección empresarial y Pero no no funciona, no funciona. Y la gente dice, funciona. pero ¿por qué me leí toda la sección de desarrollo profesional, pero por qué allá están haciendo 10 millones de dólares al año y acá todavía me cuesta? Yo te digo así, como ya te comenté, que estoy entre Escocia y Argentina, ¿sí? Entre dos continentes, pero está así. ¿Y qué pasa? Lo que hacemos en Argentina nunca puede pasar en Escocia. Y lo que hacemos en Escocia me parece no No va puede. a pasar en Argentina. Y eso, como yo ya estoy acostumbrada, no estoy sorprendida si hablamos sí, de todas nuestras instancias, de todo, de temas como, no sé, cómo resolver desafíos, cómo trabajar, no sé, con algunas empresas o empresas estatales, con la gente, cómo resolver sí, todo eso. Porque, digamos, en países donde hay, digamos, más disciplina, más orden, pero de nuevo, no digo que eso es bueno, es malo, no, es un poco distinto, como solamente todo es Son distinto. contextos diferentes, Sí, son y ecosistemas diferentes. exactamente. Entonces, Ecosistemas. no decimos acá que tipo algo es superior, inferior, nada que ver. Pero hay el tema donde, en culturas donde hay tipo este orden, como, digamos, control. Esto también viene de ansiedad, de varios temas. Entonces, donde hay más control, ah, no hay mucha flexibilidad. Y si no hay mucha flexibilidad, la gente tiene que, digamos, obedecer, ¿sí? Y seguir con los temas, las leyes, lo que sea. Pero no hay mucha flexibilidad, que eso significa que todos van por la misma ruta. En países donde no hay tanto control, hay mucha más flexibilidad. Y alguien puede decir que es más caótico, pero en realidad hay más, digamos, más pasos para emprendimiento. Y por eso también que están diciendo ahora mucho que América Latina es, digamos, es nueva como tierra nueva, de emprendimiento, porque acá se puede hacer mucho más en estos países rígidos, donde todo está escrito desde punto 1 hasta punto 10, digamos. Mira, y eso que dices es importante. Me parece interesante porque a mí me encantan los países desarrollados, pero hay gente que piensa que solo allá se puede salir adelante. Y yo a veces me pongo a pensar, pero allá es más complicado porque inclusive es más competitivo todo. También, sí, Es, completamente. en cambio, siento que, a ver, un concepto de un negocio es donde haya dolor, donde haya necesidad. Y para mí América Latina es un lugar donde los procesos son lentos, donde hay mucha necesidad, donde hay mucho Sí.
pero al mismo tiempo también hay muchos recursos, o sea, no vivimos en un desierto. Diferente fuese que estuviésemos en un desierto donde no hay recursos, pero no, tenemos recursos, tenemos dolores, tenemos necesidades, pero nos falta algo en medio. Queremos buscarlo afuera, cuando para mí probablemente acá en Latinoamérica hay oportunidad de hacer muchísimos negocios porque siento que está todo por construir, pero quizás nos falta aprender de algo un poco Sí, claro, se aprende se de apre- ambos puntos sobre de todo lo de vista. objetivos, porque Sí, es verdad lo que te dices, siento que, por lo menos el ecuatoriano, no puedo hablar de todos, porque perfecto. precisamente los que están destacando son los que han aprendido a complementar sus Sí, conceptos, pero en líneas generales no trabajamos por objetivos. Para nosotros es más importante el proceso, el proceso. la relación. Por ejemplo, a mí me costaba, y Sí, estoy trabajando en eso, sí. decir que no. Nos Sí, cuesta decir que no. es psicológico. ¿Sabes por qué? Porque Porque el valor está en colectivismo. sí, En colectivo es muy difícil decir no, porque si vas a decir no, ¿qué va a pasar? Vas a estar excluido. Y si vas a estar excluido, ¿qué va a pasar? Vas a morir, digamos así. claro. Y en la cultura individualista, todo, no importa, ya, mira. Es que esa es la cosa. Por ejemplo, a mí Sí, me costaba mucho decir que no. Y por ejemplo, a nivel de clientes, a veces uno acepta clientes que uno en el fondo sabe que van a ser problemáticos, pero no, hay que aceptar. Ya, nos cuesta decir que no, no tenemos objetivos fijos, o sea, tenemos sueños, pero no objetivos. O sea, tenemos sueños, todo el mundo no, si este año la rompo, este año, pero no hay proceso, claro, o no hay plan, no hay planificación, digamos, no hay planificación. Entonces, sí que por ese lado, como que este hueco. Ahora, centrándonos en Hispanoamérica, ujú. ¿somos también tan diferentes entre nosotros? Sí, Porque le entiendo clarito, sobre todo si me hablas de Europa Central, si me hablas de Alemania, de Suiza, tienen sí, sus características. Si me hablas de Estados Unidos, sí, sí. también. Y hay también estados distintos, que estados, digamos, de costas y East Coast, West Coast y también Central, todo es distinto. Claro. Sí. Pero entre latinos somos bien diferentes. Sí, sí, absolutamente. Yo todavía como no he estado en todos los países de América Latina, pero ya he estado como, claro, Argentina, sí, conocí bastante Chile, Colombia, bueno, Brasil, pero Brasil es otro Pero continente. Sí, Brasil es otra sí, cosa. pero sí. Y yo te digo que sí, absolutamente. Porque me parece que influencias socioculturales, también patrimonio, distinto. Que, digamos, cuando vine a Argentina noté esta mezcla tremenda de todo, que no sé, primera hora, primera media hora, estaba mirando al taxista pensando en qué idioma responder. Porque sabes cómo hablan, yo no hablo así, yo no quiero hablar así, ¿verdad? Yo sí estoy luchando por, digamos, no contaminar mi español de España, pero ya está contaminado. Entonces no sabía por qué hablaba a la vez, como sonaba español, italiano, portugués, como todo, un poco francés, y yo estaba mirando qué pasa, porque sí, hay este patrimonio, sí, porque todos estos países vinieron para ahí. Miramos después acá, ¿sí? También de dónde vino la gente, ¿sí? Qué traumas históricas, qué traumas de generaciones también trajo. ¿Qué pasó después en sentido de guerras, ¿sí? Guerras civiles, todo esto en los últimos, por ejemplo, 2 siglos, ¿sí? O último siglo. Y esto todo no se fomenta, ¿sí? En un momento y llegas al punto de realidades y miras dices, no, como Colombia, Ecuador, todo cerquita. No, totalmente distinto, totalmente distinto. Y preguntas por qué, porque al final, aún siendo, digamos, prácticamente, no sé, bastante parecidos, sí, como, ¿sabes? Al final todo eso viene también de identidad, qué bueno, qué significa ser ecuatoriano. No sé, por ejemplo, dime, ¿qué significa ser ecuatoriano? Qué Sí. pregunta, sabes que no estoy preparado para responder. Porque mira, hay una cuestión, no, o sea, me refiero a, hay una cuestión, es como preguntarle a un ecuatoriano qué es ser ecuatoriano, es como preguntarle a un pez qué es el océano y ya estás metido ahí. O sea, siento que mi respuesta puede estar contaminada porque lo veo como algo natural. Es como los acentos. Uno siente que el guayaquileño habla bien, Sí, pero uno escucha al colombiano y dice, no, ese es colombiano. por eso, ese es Uno el no entiende que es Bien, no, diferente. pero ese es
está bien, porque todo, como dices, va a estar contaminada. Todo esto está en este como inconsciente común. Y este inconsciente común de Ecuador es un poco distinto del inconsciente común de Colombia, de todos estos trends, ¿sí? Que es popular. De nuevo, volvemos a sociocultural. Claro, por ejemplo, nosotros vemos a los colombianos saben vender, son buenos vendedores. Sí. O sea, si tienen a un vendedor, o sea, por lo menos a nivel latino, no sé si un colombiano le pueda vender a un europeo, pero por lo menos un colombiano le puede vender a otro latino, son muy buenos vendiendo. Que de hecho cuando ya me van a vender al viejo colombiano, yo digo, o no le acepto la cita, o voy con dinero porque el colombiano sabe vender. O sea, tenemos ciertas cosas que uno identifica. Ahora, no sé el ecuatoriano, ¿qué nos diferencia? Por ahí no. Yo estoy mirando, por ejemplo, sí, de sensaciones, que, digamos, pero eso también depende de generación, también depende si está en la ciudad o está en la provincia, eso es como un montón, pero así que por el momento que vi, sí, como estoy expuesta, que hay el tema de respeto, también es interesante, y hay el tema, parece un poco más de distancia, que vi, no sé, en otros países, si hablamos sí, de América Latina, no sé, de nuevo, eso viene también de mi sensación ahora. Sabes, y te voy a decir esto de aquí que es percepción. No quiero que igual la gente piense que es una realidad y tampoco quiero hablar mal ni de mi país ni de nada, pero yo siento que como país somos un país con el autoestima baja. Puede ser, Porque no está mal, porque eso puede subir. Sí, sí, sí. siento que tenemos un país con autoestima baja. Es decir, mi percepción como ecuatoriano Ujú, es que hay mucha gente que piensa que aquí ujú. es difícil salir adelante y que tienen que irse a otro lado Pues, y tenemos poco que responder. Tú me dejaste en jaque. ¿Qué significa ser ecuatoriano? Yo sé que tenemos comida muy buena, sé que sí, tenemos Galápagos, tenemos sí, volcanes, tenemos sí. muchas cosas maravillosas, pero al final, ¿Y no, qué? o sea, ¿Qué? o sea, tenemos mucho, pero me resulta difícil simplificarlo en algo. Eso es el tema que, mira, por acá sí, como dices, autoestima y todo. Si miramos la historia, miramos economía, sí, esto todo, sí, social, ya sabemos que pasaron varias cosas. Como de nuevo, no soy experta acá en la historia de Ecuador, pero ya vi también dolarización y todo, si algunos dicen que es bueno, sí, ventajas, algunos dicen que no, hay ventajas. ¿Ves? Y digamos, con tales cambios radicales, cuando no hay mucha certeza, incertidumbre, eso puede generar ansiedad y la gente por eso no está segura que va a pasar un poquito así, no sé, por adelante y si se puede de verdad construir algo que va a durar, digamos. Y esas son oportunidades, porque, digamos, si lo de la autoestima es un problema para nosotros, podemos construirla, como dices tú, y ahí hay oportunidad de hacer cosas, Sí. de trabajar. Y mira lo interesante te preguntaba de Latinoamérica porque una consecuencia post pandemia es que por lo menos, si bien es cierto, la barrera idiomática sí es una limitante porque no es fácil abrir o sea, primero, si no manejas un lenguaje de otro país es complicado pensar en cultura. Pero digamos, en Sudamérica, excepto Brasil, hablamos el mismo idioma. Sí. Sin embargo, la pandemia como que nos globalizó más. Te digo mi caso Bien, particular. perfecto. Yo tenía una agencia física, Ujú. teníamos un equipo de personas y tal. Con la pandemia todo cambió. Empezamos a contratar personas. De fuera. Bueno, primero fue local. Primero fue el mismo equipo, como que Sí. dice. Por Zoom. Y luego, pero bueno, si no los veo, ¿cuál es la diferencia entre que estén en Guayaquil o en Quito? Sí. Y luego fue ampliándose. Mis clientes eran por Zoom. Digo, ¿por qué todo cliente tiene que ser de Guayaquil? Empecé a tener clientes en Ibarra, en Quito, Claro. porque igual era por Zoom, era lo mismo. Y luego dije, pero ¿cuál es la diferencia entre que estén aquí o... Y ahorita, por ejemplo, tengo clientes en Panamá, tengo clientes en Bolivia, tengo clientes en Colombia también tengo. Y, pero sí, sí hay es diferente la manera en la cual cada país aborda sus cosas. Sí, porque el tema, te digo que hay, el tema de valores, el tema como uno se relaciona, esta distancia, digamos, psicológica, social entre nosotros, ¿sí? Como, digamos, sabes, para algunos, como tocarte, no, no, así solamente así, tocarte, sí, es normal, pero para algunos no, ¿entiendes?
En algunos países sí, como van a tratarte todo el tiempo, sí, a llamarte amorcito, cielito, lo que sea. En otros países no, todo con ustedes, hay todo eso. Y me parece que estas formas son súper importantes. Aparte de eso, digo, yo mencioné traumas, digamos, traumas de cada nación. Y estos traumas vienen de varios choques socioculturales, económicos, y por ahí, como dices, que la gente no está segura, así, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a desarrollar algo? Porque no tienen buenos ejemplos de pasado, ¿sí? De los últimos años. Entonces, por eso les cuesta, digamos, sí, como no solamente soñar, sino actuar. Así que esto también el tema, digamos, de líderes, ¿sí? Que pueden crear este role model, ¿sí? Modelo que van a seguir. Alguien está escuchando y dice, oh, sí, lo que dice Catarina es cierto. ¿Cómo puedo empezar o por dónde empezar a desarrollar estas habilidades blandas que vayan más allá solamente de la parte de idioma? ¿Qué es lo que puedes hacer? O de repente, ¿qué solución da alguno de tus startups? O qué le sugerirías a una persona que escuche y dice, sí, vamos a ver qué pasa? Sí, claro. Por ejemplo, si uno está emprendiendo acá y como en tu caso, está mirando, ¿para qué enfocarme solamente en Guaquil? Podría ser Quito, podría ser más. Claro, depende del producto o servicio. Por ahí yo diría, de verdad, empezar con adaptación. Porque si aprendes a adaptarte, como a varias circunstancias, ya va a salir mucho mejor cuando no sé, estés en Colombia, como dices, sí, vendiendo algo, porque ya vas a ver, ok, necesito ser flexible, necesito escuchar, porque qué te enseña adaptabilidad, ¿sí? Observar, escuchar, copiar, ¿sí? Como mimicría, y por ahí sí, ver cómo puedes estar en sintonía con esta gente. Lo mismo, eso te va a servir para trabajar con tus clientes, trabajar con tus aliados, socios, también formar equipos. Esto, empieza con esto. Y digamos que hay varios niveles de percepción de mundo, de culturas. Y si hablamos como de monoplex, eso siempre es, esto acá, ¿no? Como pienso, es cierto, hay otros, si piensa de otra manera, no tiene razón. Eso es como, digamos, monoplex que, no sé, en las cabezas de la mayoría de la gente en la realidad. Pero como monoplex, simplex, sí, pero si pasas más a algo más complejo, complex se llama, por ahí ya puedes ver, digamos, dos realidades, que puedes aceptar que hay otra realidad en otra ciudad, en otro país, donde perciben cosas de manera distinta y puede ser que está cierto acá, no está ahí. Y por ahí si vas así como, esto es como ABC, y por ahí si vas aún más, porque hay como 4 niveles en total, pero vas al tercer nivel, ya puedes, digamos, ya abrazar varias percepciones. No significa que tienes que hablar todos esos idiomas, sino que te conectas con otras culturas, con otras percepciones, y por ahí ya empiezas a ver, ok, en este país esto está cierto, en otro, esto es un poco en zona gris. No, no, esto no está cierto. Y puedes tenerlo todo a la vez. Y si, por ejemplo, te contratas personas de todos esos países, por ahí puedes crear un ambiente donde cada uno puede expresar sus valores, sus opiniones, ideas y puedes sentir, digamos, cómodo, ¿sí? Y como un espacio seguro. Eso es lo más importante. Mira que, por ejemplo, ya un primer paso, yo desconocía este tema hasta que me puse a investigar. Y un primer paso ya es un avance, por ejemplo, en mi caso, Sí, tener conciencia de que sí, eso pasa, sí, absolutamente. porque uno vive como en automático. Sí, Y hay un dicho que no tiene que ver con idiomas, pero lo aplico porque va mucho con eso. Yo siempre digo que la gente no ve el mundo como es, sino como uno es. ¿Ya? Y yo lo había aplicado en otros aspectos, que si uno es impaciente, ve el mundo de manera impaciente, pero también a nivel de sí, cultura es lo mismo. sí.
Ya, y uno a veces no es consciente. Yo no era consciente, como te digo, cuando tú me escribiste, yo digo, bueno, vamos a ver, marketing internacional, Molina, vamos a ver qué se trata. Ah, esto existe. Tiene sentido. Y yo creo que ya sería un avance que la gente sea consciente que nuestra percepción de la realidad es formada también por el contexto que vivimos, pero no es la realidad de todos. Como una burbuja. Es como el Instagram, una burbuja. Instagram trata de predecir qué te gusta en base a tus likes, tal. Y tú piensas que esa es la verdad. Y esa es tu verdad. Si yo abro tu Instagram, van a aparecer cosas que te gustan a ti. Si veo el Instagram de Guillermo, va a aparecer quizás startup, música. ¿Ya? Y uno siente que el mundo es así. Son burbujas. Y uno a veces es consciente de eso en otros aspectos. Por ejemplo, yo sé que existe la burbuja del algoritmo de Instagram, pero no me había percatado que existe también la burbuja a nivel de los países. Y ya ser consciente de eso, por lo menos puede despertarte algunas preguntas de, ah, mira, no, sí. O por lo menos hacer un research previo. ¿Cómo, qué programas o de qué manera así ustedes operan? ¿Cómo funciona? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, mira, como todo nació con este tema del alter ego y también en un momento cuando sí estaba expuesta a todos esos idiomas, culturas, hace mitad de mi vida. Pero el tema, ¿qué hacemos? Que prácticamente tenemos nuestros programas en varios idiomas, habilidades, ¿sí? O como he dicho, por ejemplo, oratoria en otro idioma. No sé, quieres hacer pitch en inglés a inversores, no sé, en Miami, no en español, en inglés, vas a aprender, sí. Y entonces vas a hacer pitch en inglés justo aprendiéndose con nosotros. Inteligencia cultural por ahí. Entonces tenemos programas, según nuestra metodología, si quieres aprender, digamos, idioma europeo, digamos portugués, puedes venir desde cero hasta B1 en 3 meses. Vas a estudiar en un grupo y por ahí, si, siguiendo nuestro programa, con todos los materiales, audios, videos, ejercicios, teoría, clases, también sí, con maestros, vienes sí, a nivel de B1, digamos, intermedio. Después pasas a otro nivel, ¿sí? Y así, digamos, en medio año ya puedes estar en intermedio alto y si quieres más, bueno, hasta un año está cubierto, digamos. Y más ahora estamos trabajando con empresas más que nada que dedican, por ejemplo, a desarrollos y desarrollo de plataformas, tipo fintech, todo, sí, estos informáticos, hay también customer service, y claro, sí, la gente que habla así con clientes. Y entonces por ahí, más que nada, estamos enfocados en, digamos, comunicación para que como hables, ¿sí? Charles, hables y practiques más que nada, digamos, un poquito otro modo de relacionarte, ¿sí? Para aprender cómo se relacionan, no sé, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña, Australia, si te interesa. Y todo esto a través de nuestra plataforma y en nuestra plataforma ya tienes todos los cursos, también si puedes sumarte a grupos o si estás en empresa, puedes hablar con tu empresa y ver si hay algún beneficio y también podemos acordarnos con ellos, no sé, pagas mitad, empresa mitad o no sé, empresa tiene un presupuesto para ti, para tu desarrollo y listo. Todo es online. Sí, todo en nuestra plataforma. Si desarrollamos nuestra plataforma, entonces todo por ahí. Entonces, ¿cualquier lugar de Latinoamérica o operas en países específicos? No, en cualquier lugar. Lugar. Ya, ¿cómo te encuentran en redes sociales o cómo buscan tus programas? Entonces, la empresa principal se llama Amolingua. Es, digamos, nombre latino, latino como latín. No es Amolengua, Amolingua, sí, amar lengua. Eso es sí, principal. Amolingua Latam es para Latam, Amolingua en general puedes encontrar en Europa, oblingo.com. Y a mí personalmente hay varios, como claro, en español es entrenamiento docentes porque está justo dedicado a este Lingo Plus, capacitación de docentes, o también Language Alter Ego lingüístico, esto Language Alter Ego en inglés. Sí, listo. Sí. Siempre pregunto en las entrevistas, como el podcast es más referente sobre si tienes algún referente. Ahora, en tu temática es más complejo porque no sé si en lo tuyo tengas, hay referentes de lo que tú haces o alguien a quien tú admiras o que tú digas, mira, hago esto por... O si no tiene que ver con la parte de idioma, pero que tenga que ver con quizás tu manera de pensar, tus decisiones. ¿Algún referente que te haya marcado? Dame un ejemplo de uno de tus huéspedes. Por ejemplo, respuesta típica promedio, cuando le preguntas a alguien de un referente si es del mundo de emprendimiento, te va a decir,
Anthony Robbins, o te puede decir Tony Robbins, no, Ah, sí, claro. Tony Ah, Robbins, o Kevin Núñez, o sí. qué sé yo, alguien que haya influenciado. Hay gente que se remonta más atrás y, Napoleon Hill por el libro, Ah, sí, tal. claro, claro. No, como esto, la verdad que estoy pensando porque, claro, que siempre si tengo mi equipo de asesores, de no sé, psicólogos, todos que sí que me apoyan, porque me parece sin eso un emprendedor va a volverse loco. Y como yo llevando, no sé, 7 años ya con, digamos, con varias personas especialistas que me apoyan, más que nada, digamos, salud mental y todo, y yo agradezco mucho, y yo diría que es mi equipo personal. Pero así, diciendo, sí, Tony Robbins es bueno, pero no es tanto ahora. Ay, la verdad que tengo que pensar. Sí, tengo que pensar y después puedo pasarte porque sí, porque te digo que todo esto nació para crear un mundo, digamos, más conectado, también por mis retos, por mis desafíos y estoy siguiendo con esto. En un momento tenía algunos ídolos, digamos, sí, sí, algunos referentes, pero también en un momento me sentí, mm, no sé, como no puedo decir desilusionada, pero también esto pasa, ¿sí? Cuando tienes algunos referentes de algunos ídolos. Entonces decidí que, bueno, tengo varios que me interesan, pero al final el referente soy yo. Así, por ejemplo, estás interesado en inteligencia cultural o, digamos, comunicación intercultural. Hay un muy buen libro escrito por Erin Meyer, Culture Map. Ahí interesante porque ella viniendo de los Estados Unidos está hablando de varios países, no sé, comparando, por ejemplo, como dan feedback en Francia y en los Estados Unidos. Hay también un poco de Netflix y todo. Interesante. Sí, perdón. Perdón, aparte de esto, sí, también sí, claro, que yo ahora estoy terminando de escribir segunda edición de Language Alter Ego. Es mi libro, porque también escribo libros, que en español puedes leer mi libro Buenos Aires de idiomas extranjeros, como aprender un idioma rápido y ser feliz, listo. Y sí, en inglés, Language Alter Ego, sí va a salir en marzo en un momento. Ahí trato de profundizar estos temas también de psicología, sociología, todo de cultura. Y aparte de esto, ay, me escapó. Ah, no, yo sé. Muy buen libro de ciencia de ficción. Esto se llama en inglés Broken God, como Dios quebrado. Quebrado, esto viene de portugués. Sí, 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 Sí. ok, acá digamos roto. Sí, 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 pero otro día estaba hablando mucho de Brasil y sí me vino así. Entonces, Dios roto por Robert Sindel. Es ciencia de ficción, pero para mí es wow, porque el tema tiene 3 libros y están hablando de todo, un poco de cultura, de percepción del mundo, pero prácticamente comparándolo en lugar de nosotros humanos, o sea, entre naciones, ahí comparan con extraterrestres, que por ejemplo, si estás pensando cómo compartir un mapa cognitivo con un extraterrestre, eso sería una tarea más complicada. Imagínate si ahora sí vienen, ¿qué va a pasar? Entonces, lo mismo si podemos ver con otras culturas como extraterrestres. Sí, entonces con River Sindel por ahí sí, re interesante y también está conectado con tema si nosotros en un momento queremos, si, no sé, convertirnos en dioses y qué va a pasar. Así que es fuerte, de poder, de control, de todo. Qué interesante. Creo que ya la entrevista va llegando a su fin. En verdad ha sido súper, súper, súper interesante. Son temas que, la verdad, estos temas van a seguir cobrando cada vez más importancia, creo yo, porque las barreras cada vez son menores. La cantidad de gente que está pensando más en el mundo es cada vez mayor. Las facilidades, la información. Ya el mundo se ve más chiquito conforme la comunicación se vuelve más global. Y creo yo que hay personas que en unos años se va a lamentar no haber empezado ahora. Porque la gente siempre dice, no, pues que ella empezó hace 7 años, sí, pero vamos. O sea, si tú eres un profesional, tú no vas a ser un profesional para 3 años. Tú quieres ser profesional, crecer. O sea, Crecer, siempre si tú crecer. en 5 años podrías estar logrando esto, no te hubiera gustado empezar ahorita. Y yo creo que em, son tiempos para poder replantearse y para poder adaptarse, aprender a adaptarse. Te agradezco, Catalina.
por haber aceptado la conversación de hoy día. ¿Cuáles serán tus siguientes destinos? ¿Dónde vas a estar? Tenía que hacerte Sí, la pregunta. sí. Mañana me voy a Asia y después voy a los Estados Unidos. Qué interesante. Te agradezco mucho y espero tenerte en Ecuador nuevamente. Voy a poner las notas de tu libro, de tus redes sociales, para que la gente que de pronto quiera acceder a más información pueda entrar. También quiero aprovechar para agradecer a Guillermo. Sí, estamos en Workshop Coworking. Quiero agradecer a Guillermo por haberme dado este espacio para poder conversar contigo y espero volver muy pronto y estar en contacto en redes. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Eric, a Guillermo, a nuestro público. Así que estaremos en contacto. Cualquier cosa, escríbeme, estaré así atenta. Gracias. Agradezco. No se olviden de seguir el podcast en Spotify, en Apple Podcast, de valorarnos, de calificarnos, de seguirnos. Y nada, nos vemos en la siguiente semana. A mí me encuentran en redes como @efterranova.